Si alguno de ustedes se haya quedado con alguna incógnita o está todo muy claro o no entendieron nada. Bueno, ya saben, igual si en lo que van repasando eh, surge alguna duda, no, no tengan miedo de consultar, ya sea por correo o cuando me den el laboratorio. Listo, vamos a empezar entonces. ¿Me confirman por favor una vez más que se pueda ver las diapositivas? Sí, Miss, también se ve. Gracias. Entonces, hoy día ya vamos a entrar a una nueva unidad y vamos a hablar de los reguladores de crecimiento y desarrollo vegetal. Este es ya el último capítulo del curso. Hemos tratado, ¿no es cierto?, varias etapas. Ustedes, bueno, con mayor o menor dificultad han ido asimilando entonces todos estos conceptos, estos saberes que tienen que tener en su formación básica sobre lo que es la nutrición mineral, el agua, la fotosíntesis, la respiración. Y todo esto se concreta y se integra en este capítulo. Y es este capítulo el que justamente nos va a tratar de explicar cómo es que la planta regula, justamente como dice el nombre, su crecimiento y su desarrollo. Muchas veces hablamos de crecimiento y desarrollo como sinónimos. El día de hoy vamos a ver que son conceptos que van de la mano, pero que tienen cierta diferencia. Entonces, este ya es el capítulo que define si ustedes realmente pues van a pasar o se van a quedar, ¿no? Independientemente de la nota que puedan obtener, lo importante es que ustedes salgan del curso habiendo asimilado eh, estas partes básicas, ¿ya? Yo sé que a ustedes les parece que el curso es muy complicado, que les damos mucha información. Créanme que con los docentes hemos simplificado el curso lo más posible, ¿no? Pero tampoco les vamos a dar un curso mediocre, ¿no es cierto? Porque sería estafarlos. Ustedes vienen a la universidad a aprender, a formarse, y a tener una educación de calidad. Y eso es lo diseñar experimentos sus prácticas, en sus seminarios, que los seminarios no sean teóricos de revisar un paper, porque para nosotros es mucho más sencillo, ¿no? Darles un paper que lean y al final del semestre expongan. Pero muchos de ustedes siempre nos dicen, profesora, ¿por qué no hacemos experimentos? ¿Por qué no podemos hacer? Entonces, el curso está diseñado de esta forma, pero bueno, algunos han respondido y otros, pues, no sé, ¿no? ¿Qué está pasando? Y eso, pues, también preguntar de qué está sucediendo, ¿no? Si el curso es muy pesado. Y yo les digo esto por ejemplo, hormonas, si ustedes por el del Ambras, por ejemplo, hay ya todo un componente de desarrollo vegetal. Normalmente crecimiento y desarrollo vegetal antes era un curso electivo y bueno, el curso de biotecnología, ¿no? Para las aplicaciones de la parte fisiológica, porque hemos hablado mucho de la ciencia en sí y la parte de aplicaciones en cuanto a vegetales, pues va en biotecnología vegetal, ¿no? Bueno, por una cuestión pues ya más, no sé si de la política, en la currícula anterior pues quitaron los cursos, en la currícula nueva los cursos están otra vez de regreso, eh, pero creo que los chicos que van a llevar esos cursos son los que actualmente están en primero, creo. Ya, entonces,
Pero al menos hemos tratado de que en el curso que llevan obligatorio en fisiología vegetal tengan todos los conocimientos mínimos para que ustedes puedan, digamos, dar el salto si es que alguien quiere trabajar en esto. Y como les mencionaba ya una vez, eh, no siempre van a trabajar en lo que ustedes creen, algunos piensan que de repente van a ir a salud, otros a trabajar con animales. Los que van a trabajar en ecología, por ejemplo, sí o sí tienen que saber esto, dominar estas cosas. Igual los que quieren hacer genética, mejora genética y van a trabajar con vegetales, pues sí o sí tienen que saber esta parte, ¿ya? Y aún así no vayan a trabajar en esto, por ejemplo, si se dedican netamente al rol de la salud. Pero, por ejemplo, la salud está influenciada por la alimentación, la alimentación es influenciada directamente por el consumo de vegetales. Entonces, siempre es bueno tener noción, ¿ya? Y como les digo, nunca saben dónde van a terminar. Muchos de los tecitos que han pasado por el laboratorio, pues están trabajando, por ejemplo, en Camposol, en, ¿no? Empresas de agroexportación en el norte. En nuestra ciudad todavía las empresas de agroexportación no están tan bien posicionadas, pero a nivel del país sí, ¿no? En el norte, en ITA, y tenemos alumnos, excompañeros que están trabajando en esos sitios. También tenemos colegas que están en otros países, en Australia, en España, etcétera. Entonces, donde vayan, queremos que se puedan desenvolver y que estén a ese nivel, no estén en desventaja de repente con sus compañeros cuando quieran hacer una maestría o una especialización, etcétera. ¿Ya? Porque siempre hay que mirar un poquito más allá, no solamente la burbuja de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de nuestra universidad. Siempre hay que tratar de llegar un poquito más allá. Bueno, ya, sin más preámbulo, entonces vamos a empezar. Los contenidos que vamos a desarrollar entonces en esta unidad va a ser definir lo que es el crecimiento y desarrollo vegetal, ver cómo se mide, explicar las diferencias, etc. Y luego ya vamos a empezar a definir lo que es un regulador de crecimiento vegetal, cómo se da la extracción, cómo se determina, o sea, qué métodos de estudio hay para estos reguladores de crecimiento vegetal. Y luego vamos a hablar de los grandes grupos hormonales. Vamos a hablar de auxinas, citokininas, giberelinas, ácido abscísico y etileno. Estas 5 están consideradas fitoreguladores clásicos, hormonas clásicas, ¿no? Vamos a hablar de su estructura, la biosíntesis, cómo se da este proceso biosintético, su distribución, los mecanismos de acción, la percepción y sus aplicaciones que tiene, ¿no? El uso de estas hormonas. Vamos a trabajar algunas también de nueva generación, como los plasmasteroides, el ácido jasmónico, y de mucho más reciente descubrimiento como el ácido salicílico, las esclerolastonas, las colaminas y un pincelacito ahí de un grupo nuevo de hormonas que está muy muy fresco, que son las tarretinas. Bueno, iniciemos entonces con lo que es crecimiento y desarrollo vegetal. Primero hablemos entonces de estas conceptualidades básicas. Tenemos que o vamos a estar hablando, o cuando ustedes lean una literatura, ¿no es cierto?, sobre lo que es una planta, un vegetal, un cultivo, vamos a estar encontrando estos conceptos, fenomenología. Incluso a veces yo les he mencionado, creo que ayer les hablaba algo de, ¿no?, la etapa, decía, sí, sí, les decía, cuando la intensidad respiratoria, ¿no? O sea, con cuánto de respiración está dándose la planta, tiene que ver con la genealogía, les decía, ¿no? Y nadie me dijo nada, y yo asumo pues que saben el concepto, ¿no? Porque no pregunta nada. Pero entonces vamos a definir qué cosa es la genealogía, qué cosa es el crecimiento y qué cosa es el desarrollo. Estos 3 conceptos básicos nos va a determinar el ciclo de vida de la planta. Bueno, la genealogía es la ciencia que estudia entonces la relación entre las condiciones medioambientales, la duración de las fases del ciclo de vida de las plantas, también puede ser animales y otros organismos, ¿no? Porque este es un concepto a nivel general. Y esta genealogía, ¿por qué es importante determinarla? Porque, ¿no es cierto?, es importante en ecología, en biología netamente, también en la agricultura. Porque justamente estas etapas, estas diferentes fases, nos va a permitir entonces
ir modificando, ¿ya? Ir ajustando, ir cuidando. Por ejemplo, hay etapas fenológicas donde la planta es más sensible al riego. Entonces yo tengo que ver en qué etapa tengo de cuidar mucho más mi cultivo, por ejemplo. El crecimiento y desarrollo son dos conceptos que van asociados, pero son diferentes. Les he colocado ahí hasta en rojito y con un signo de admiración, ¿no es cierto? Que son dos conceptos diferentes. Vemos aquí dos imágenes. Una donde se ve fases y otra donde se ve pues un crecimiento de una paleta de una tuna, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál intuyen ustedes que sea crecimiento y cuál desarrollo? A ver, alguien que me apoye ahí en esto. No quiero estar sola aquí hablando con nada. Chicos, ya. Profesora, Entonces voy debemos leer. a... ¿Ah? Dijo. ¿Debemos leer el gráfico? O sea, no. Simplemente que me digan cuál cree usted que es crecimiento y cuál cree que usted es desarrollo, si la derecha, la izquierda y por qué. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Mis crecimientos sería la imagen derecha, porque creo que aún no está bien fijado, o sea, se está recién fijando hacia la luz, o sea, estás teniendo un tropismo, y en el caso de desarrollo ya sería el de la izquierda, porque ya está como que fijado, podría ser. Ya. ¿Alguien tiene otra idea? A ver, tenemos esta inscripción. Ya, a ver, voy a llamar a alguien al azar, porque se supone que están en la clase. A ver, Fernando, José Luis, no sé qué diga. Ya con 3 nombres ya Presente, me profesora. puede indicar. Bien, Fernando, gracias. ¿Usted cuál podría ser crecimiento y cuál podría ser desarrollo? Mm, Sin miedo, si se equivocan no hay problema. claro. Hasta las diferencias entre crecimiento y desarrollo. No, de la imagen, Ah, ¿cuál estaría indicándonos el crecimiento y cuál estaría indicándonos el desarrollo? ya, en la imagen, crecimiento está indicándonos am, nos está indicando la parte de o sea, del gráfico de la izquierda, de esa parte, del gráfico de la izquierda. Pero Este, la profesora está del gráfico de la izquierda, o sea, es de eso tengo que ver crecimiento y desarrollo. este, es que no sé si es izquierda o mi izquierda, porque mi izquierda es este, ¿sí? ¿Ese me dice? Sí. Ya, listo. Bueno, entonces vamos, gracias, Fernando. Ya, entonces, vemos aquí dos imágenes, empecemos por esta que es un poco más sencilla de ver. ¿Qué vemos aquí? Una tuna, ¿verdad? Con su paletita. Y sabemos ya que estas paletitas pues son se reproduce así, ¿no? Por espejitos a partir de la paletita. ¿Y qué vemos en la imagen de al lado? La misma, ¿no es cierto? Pero ya le ha crecido una más, ¿ya? Entonces, tiene una estructura más, una paleta más, podría ser 2 hojas más, etc. Por lo tanto, esta nos está explicando o nos está queriendo transmitir el crecimiento de esta paleta. Es más, lo podemos intuir, decimos, sí, profesora, le ha crecido una nueva paleta. Así es como hablamos, ¿no es cierto? En cambio aquí, esta de aquí, este gráfico nos está enseñando en realidad las etapas fenológicas del cultivo.
¿ya? Por ejemplo, germinación, plántula, amacollamiento, primordio final, floración y maduración, son las etapas fenológicas del cultivo. O sea, tiene que ver, dijimos, las etapas fenológicas con las condiciones medioambientales, la duración y las distintas fases. O sea, la fenología no solamente es hablar de estas etapas, sino también la duración, porque acá nos dice, por ejemplo, la germinación dura 4 días, la etapa de plántula 15 días, y la etapa del macollamiento de 45 a 65 días, y todo esto constituye la etapa vegetativa. ¿Ya? Entonces es un gráfico completo que en realidad nos está mostrando lo que es la fenología. Pero sin embargo, yo puedo relacionarlo con el desarrollo, porque no solamente veo el crecimiento, ¿ya? Por ejemplo, esta planta aquí a nivel de plántula y a nivel de macollamiento, el crecimiento y el crecimiento está dado por varias variables, para la redundancia, pero por ejemplo, si mido altura, podría decir que la planta y el macollamiento, si solo estoy midiendo la altura, ¿ha crecido? No, ¿verdad? Porque la altura sigue permaneciendo, pero ¿qué está haciendo? Está formando los macollos o estos nuevos brotecitos a nivel del cuello, ¿ya? Y eso constituye la etapa de desarrollo. O sea, el desarrollo es un poco más cualitativo. En cambio, el crecimiento es algo muy, muy, muy específico. Puedo conseguir la altura, el tallo. Cambio, por ejemplo, ese cambio que yo puedo observar, ¿no? De que ha empezado a florear, por ejemplo, o ha empezado a formarse los granos. Entonces, ese cambio, si bien no lo puedo medir exactamente, pero sí puedo observar ese cuándo inició la floración y lo puedo anotar. Entonces, eso tiene que ver, está implicado con el desarrollo. Ya, eso entonces así definiéndolo con nuestras propias palabras. Igual vamos a ver el concepto para que lo tengan claro. El crecimiento es el proceso de incremento en materia seca, volumen, longitud o área, que va a involucrar principalmente división, elongación y diferenciación celular. Tenemos acá, ¿no es cierto?, cómo está germinando una planta y empieza a crecer. Por ejemplo, aquí, ¿cómo vemos el crecimiento? Muy clarito en longitud. También les dice que puede ser en área. Por ejemplo, cuando medimos el área foliar, algunos de sus seminarios están ahí midiendo el área foliar. Entonces yo tengo una hojita que al principio pues la mido y medía 5 centímetros cuadrados. Al cabo de un tiempo mide 10 centímetros cuadrados. Entonces digo que esa hoja ha crecido. Ya. El crecimiento de una planta es consecuencia de diversos factores, ya sea la fotosíntesis va a estar implicada, si la tasa de fotosíntesis es más alta, más baja, y esta se afecta por factores que ya les he explicado. Entonces el doctor Lazo, ¿no es cierto?, va a influir directamente en el crecimiento. El transporte de asimilados, el día de ayer lo vieron, la respiración, conversamos ya de esto justamente nosotros también ayer durante la mañana, y la mantención de las relaciones hídricas y la nutrición mineral. ¿Ya? Es por eso que hemos insistido tanto todo el semestre en decirles, el examen es acumulativo, porque no puedo ir yo aprendiendo de nutrición mineral y olvidarme, porque si no esta parte va a ser difícil. Esta parte integra justamente todo eso, ¿ya? Porque el crecimiento justamente implica que yo sepa nutrición mineral, que sepa agua, que sepa respiración, que sepa asimilados, que sepa fotosíntesis, ¿ya? O sea, no lo hacemos por molestarlos, por complicarles la vida, ¿ya? Sino que la naturaleza del curso es así, por algo es fisiología, es explicar el funcionamiento de la planta, ¿ya? Y bueno, a su vez este crecimiento puede ser retroalimentado a través de su efecto en la demanda de agua, carbono y nutrientes. Ya han hablado ustedes, han visto ayer el concepto de fuentes, sumideros, ¿no es cierto? Y cómo se dan esas demandas de nutrientes. ¿Y por qué decimos que puede ser retroalimentado? Porque esta plantita pues está creciendo, pero va enviando señales, ¿no? De que necesita pues más fotoasimilados, por ejemplo, para mantener ese crecimiento,
Si es que de pronto encuentra que hay un déficit hídrico, pues entonces se va a frenar este crecimiento, etc. Bueno, el crecimiento, entonces, una vez que lo hemos medido, podemos construir estas grafiquitas. ¿Ya? Bueno, algunos para su, ¿cómo se llama esta cuestión? Sus prácticas, ¿no? Del experimento 2, del experimento 3, han medido, por ejemplo, biomasa, han medido longitud, ¿no es cierto? Y bueno, pues normalmente también por su inexperiencia han entregado datos de la inicial y la final, por ejemplo, ¿no? Pero hay por ahí alguna excepción que de repente ha medido a lo largo de las semanas la longitud y entonces al medir a lo largo de las semanas sale una gráfica como esta, ¿ya? Siempre en una gráfica, en una curva de crecimiento, las unidades de tiempo van en el eje X y en el eje Y va la unidad que estoy midiendo. Por ejemplo, aquí puede ser, ¿no? Unidades de tamaño, puede ser longitud, puede ser área foliar, lo que yo voy a estar midiendo, ¿no es cierto?, en una escala lineal. Entonces yo empiezo a plotear los datos, desde que germinó una plantita y cómo va creciendo. Y siempre, independientemente de la especie, de la planta con la que esté trabajando, tiene este comportamiento, ya es una curva. Y tiene 3 etapas. Que la curva puede ser más acotada, más planita, eso sí va a depender de la especie, pero siempre una curva de crecimiento va a tener este comportamiento. Entonces, en esta primera parte que vemos que, ¿no es cierto?, el crecimiento se da de forma exponencial, justamente es la etapa de la fase exponencial. Luego vamos a ver que el crecimiento ya adopta una fase lineal y finalmente una tasa decreciente, ¿ya? Esta misma gráfica la vemos aquí ya con datos pues, más reales, ¿no? El autor está midiendo altura y días después de plantarse, ¿no? O sea, han hecho una plantación, no desde la germinación. Entonces tenemos una fase logarítmica, una fase lineal y una fase de semejanza. Y normalmente se corresponde, esta fase logarítmica, esta fase exponencial, se corresponde a el inicio de la germinación. Apenas ha germinado, esa fase de crecimiento rapidísimo es logarítmica. Pero luego, durante el periodo vegetativo, han visto que crece, pero se empieza como a frenar, ya no es tan rápido. Cuando usted terminó, y puso su plantita, al día siguiente me dio 1 centímetro, los 2 días 2 centímetros, 3 centímetros, está linda sus plantitas. Y luego como que llega a los 5, 10 centímetros y ahí se estanca su plantita y ustedes se empiezan a desesperar y profesora, mi planta ya no crece, ha estado creciendo bien. No, es normal, ¿ya? Porque justamente entra en esta fase lineal. ¿Por qué? Porque necesita tomarse más su tiempo, formar más fotoasimilados para luego retomar. Entonces sigue creciendo durante toda la etapa vegetativa hasta el inicio de la floración. ¿Ya? Y cuando ya se va a dar la floración y parte ya de, por ejemplo, el llenado de bayas, si estamos hablando de cereales o fructificación, si estamos hablando, ¿no es cierto?, de árboles, ya luego de eso empieza la etapa de senescencia. Y ya la planta no crece, ¿ya? Pero el desarrollo continúa. Entonces, este es el comportamiento típico. Y esto se lo expreso según su unidad. Acá puede ser altura, puede ser área, independiente de lo que yo esté midiendo y ponga aquí, este debe ser el comportamiento. Ya les digo que puede ser más aplanada, una etapa puede ser más larga que la otra, eso sí depende de la especie, pero el comportamiento en todas las especies vegetales es de este modo, ¿ya? Si no sale así, algo han hecho mal. Alguna de sus mediciones está mal. Igual vean que siempre, pues, al hacer la curva, pues algunos puntitos sí pueden quedar fuera, ¿no? Por la naturaleza experimental del esto. No es necesario que me hagan así trazos, ¿no? Cuadrados, como a veces no me presentan las curvas sin refinar, ¿ya? Entonces, eso. Pero si yo hablo de tasa de crecimiento, ya es otra cosa. Y ustedes tienden a creer que la tasa de crecimiento es el porcentaje.
porque normalmente dicen tasa de crecimiento, pues el porcentaje de crecimiento. Esto lo cambio, profesor, a porcentaje y ya está. No, ya la tasa de crecimiento se determina en función a la unidad que estoy midiendo sobre el día o sobre el tiempo. Puede ser sobre una semana, por ejemplo. Entonces, estoy haciendo esta ecuación, ¿no es cierto? La variación del crecimiento sobre la variación del tiempo. Ploteo esos datos y ahora mi curva se transforma en una campana, donde voy a tener un máximo crecimiento y luego decae. ¿Ya? Entonces, es las dos formas de presentar una curva de crecimiento. Tómenle captura, repásenlo, porque sí o sí, alguna pregunta voy a sacar de este gráfico. ¿Ya? Ya les estoy diciendo, así que no hay perdón de Dios que nos den bien el examen. Bueno, ahora hablemos de cómo se mide este crecimiento. Bueno, ya hemos ido señalando, pero el crecimiento se puede cuantificar en diferentes magnitudes. Puedo hablar del crecimiento en número, por ejemplo. Profesora, pero una planta no pasa a ser dos plantas. Sí, exactamente, hablando de plantas completas. Pero, por ejemplo, si tengo una suspensión celular, entonces sí voy a tener crecimiento en número. Entonces, tengo aquí, ¿no es cierto? Esto se hace normalmente en biotecnología. Tengo una suspensión celular y entra con un número de células. Luego esto lo tengo en un shaker, ¿no es cierto? Incubando a la temperatura ideal. Y al cabo de, ¿no es cierto?, una semana, 2 semanas, según mi metodología, tengo que medir el crecimiento. ¿Y cómo voy a medir el crecimiento? Pues algunos lo hacen por ejemplo, midiéndolo ¿cómo se llama? Al espectrofotómetro por turbidez. Pero no es una medida ideal, porque a veces estas células pueden estar botando mucílagos, pueden estar botando sustancias que afecten la turbidez, sin necesariamente haber determinado que realmente creció el número celular. Lo ideal es usar este aparatito. ¿Qué cosa es esto? Chiquilinos, no me dejen sola, aunque sea por el chat, si no les gusta activar el micro. Pueden andar dejándome ahí abandonada. ¿Cuál mis? Este de aquí, que no están atentos. Este de aquí, ¿qué cosa es esto? Ya lo han usado ustedes. Una cámara de Neubauer. Claro, es una cámara de Neubauer y me permite contar células. Entonces yo me ayudo de una cámara de Neubauer en un microscopio y mido el crecimiento. ¿Cuánto creció las células de mi suspensión celular? Entonces, el número, ¿ya? Así que no me van a decir, profesor, es que una planta no puede ser dos plantas. Claro que no, pero en suspensiones celulares sí. En volumen, lo mismo, puedo trabajar entonces en mi misma suspensión celular, de repente no crece el número, pero el tamaño sí. Por ejemplo, no sé, he visto que en bioquímica creo que hay unos tesistas que están trabajando con las murmuntas, y ellos tienen unas murmuntas pequeñitas y al cabo de un tiempo yo veo que están ahí unas bolas grandotas, ¿no es cierto? Ha crecido en volumen. O incluso en sus casos de ustedes, si hacen suspensiones celulares, pues las células también tienden a elongar en algún punto. Y lo mido también haciendo uso de esta escalita. ¿Esto qué es? Esta rayita como regla. ¿De dónde la saco? ¿Mm? ¿Cómo logro poner esta regla aquí en este enfoque? Aquí, eso. Tengo que hacer uso de un objetivo. ¿Un objetivo qué? Sí, yo. No voy a avanzar, ¿ah? Es obvio hacer las clases virtuales. Ya, próxima semana vamos a hacer presencial. Así haya huelga, no haya huelga, no sé. Llueva o truena, vamos a hacer presencial, ¿ya? No está funcionando esto de hacer las clases virtuales. Es un objetivo micrométrico, ¿no es cierto? Es un objetivo especial que tiene una pequeña reglita y me permite justamente medir. Le mido el ancho, le mido
el largo y ya con eso puedo ver el crecimiento en volumen o en área también. Ya, el crecimiento en longitud y grosor, ¿no es cierto? Ustedes han utilizado harto este aparatito, ¿cierto? Sí, un caliper, Vernier. un vernier que le llaman. Ya está, perfecto. Pueden ser los digitales, pueden ser los normales. El uso de reglas, de cintas métricas, no es tan adecuado, ¿ya? Normalmente, para ser preciso, por ejemplo, para su seminario, bueno, ya puede usar una regla, una cinta métrica. Pero si usted está haciendo una tesis, pues sí tiene que usar un vernier, ¿ya? Porque las medidas son exactas, tienen menor incertidumbre. También puedo medir el crecimiento en biomasa. Esto ya lo hemos realizado. ¿Cuándo hemos hecho biomasa? Cuando hemos hecho en esa práctica de agua. Hemos hecho peso seco, peso fresco. Bueno, ahí hemos hecho solamente, ¿no es cierto? No el crecimiento, sino solamente peso fresco y peso seco. Pero la biomasa la hemos determinado en nuestros experimentos 2 y 3, ¿no es cierto? Porque han medido al final cuánto de biomasa ha acumulado, medido en peso fresco y en peso seco, ¿ya? Haciendo pues uso de una estufa y una balancita. También el crecimiento en superficie, y este se puede determinar con un medidor de área foliar o con su ¿no es cierto? Método que ya han hecho en prácticas, que es pues sacarle una copiecita a las hojitas para pesarlo el cuadradito y determinar el área foliar, o también con su aplicación pues de fetiol y etc. Entonces, hemos dicho crecimiento, todo lo que se puede medir. El desarrollo es un proceso que es cualitativo y cuantitativo, ya, o sea, es híbridamente, pero de sucesión de etapas fenológicas. Es el conjunto de cambios graduales, progresivos en tamaño, pero no solamente tamaño, sino también estructura y función. Ya hablamos también de la diferenciación de estos tejidos, de estos órganos, que permite la transformación desde un cigoto hasta una planta completa. Las etapas del desarrollo. Vamos a tener embriogénesis, desarrollo vegetativo y desarrollo reproductivo. Y cuidado que les estén marcando bien así clarito las etapas del desarrollo, pero les puedo hablar de etapas de crecimiento. Y son estas de aquí. Tenemos la etapa logarítmica, lineal y senescencia. O pueden poner exponencial, lineal y decreciente, ¿ya? Que está correspondida con la etapa de germinación, la etapa de crecimiento vegetativo y la etapa de fructificación o senescencia. Cuidado que se vayan a confundir en el examen. Entonces, aquí vemos los estados, ¿no es cierto? La embriogénesis, pues la formación de, desde que se fecunda, ¿no es cierto? El cigoto se forma y se forma la semilla. Y luego, pues las que más se suelen ver, sobre todo en agricultura, es el desarrollo vegetativo y el desarrollo reproductivo. Entonces tengo mis etapas, ¿no es cierto? En este caso tenemos trigo y tenemos diferentes estados, ¿ya? En fenología se tiene que las diferentes etapas o tienen números o tienen nombres. Por ejemplo, etapa G1, G3, F2. Depende del cultivo. Por ejemplo, en maíz nos está hablando, en este caso, de Z12, Z21, Z25, Z30. Es así la nomenclatura de sus etapas, que se corresponde al llenado de los granos, que se corresponde a la formación de la espiga, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en S0, Z0 es justamente cuando aún no germina, o sea, cuando ha sido sembrada y no germina. Y en Z10, vean chiquitito, está ahí la plantulita, inicia la germinación. Z12, Z21, Z25, Z30, inicia el crecimiento vegetativo y acaba de estar determinado por diferente número de hojas que va componiendo pues, esta plántula. Y luego empiezan las etapas reproductivas y que está marcada ¿por qué? Por la formación de los órganos reproductivos, en este caso la formación de la espiga, la vemos acá chiquilina, ¿no es cierto? Y luego empieza a desarrollarse y hasta que ya se llena esta espiga y se da lo que es el secado de la espiga.
Profesora, ¿y por qué es importante ver todo eso? Me aburro, dicen algunos, ¿no es cierto? Porque yo necesito saber la etapa en la que estoy manejando mi cultivo para dar aplicaciones. Algunos dicen, profesor, es que yo voy a hacer mis estimulantes, vienen con unas ideas, ¿no?, que son interesantes, pero tienen que saber esto, porque si no saben esto, no pueden aterrizar su idea. Entonces, por ejemplo, vienen y me dicen, profesora, es que yo he encontrado una sustancia que serviría como inhibidor de, de las malezas y quiero hacer un experimento, ya. Pero usted, ¿en qué cultivo va a verlo? Y ahí empiezan a dispersarse, ¿no? Yo tengo que saber en qué cultivo voy a probarlo, porque tengo que conocer el cultivo y poder decir cuándo voy a hacer la aplicación. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado de Azospirillum o Pseudomonas. Son bacterias que se ha probado que tienen la capacidad de ayudar a fijar nitrógeno, de ayudar a promover el crecimiento de la planta. Entonces, este Azospirillum, si usted lo aplica, por ejemplo, aquí en fructificación, ¿valdrá la pena? No, ya no sirve. ¿Dónde normalmente se inocula estas bacterias promotoras de crecimiento? Cuando estamos en etapa de semilla. Se hace un peleteo de la semilla con una suspensión bacteriana y entonces ahí yo puedo ver y probar, porque, o de repente ustedes están trabajando en diseño de estos, ¿no? Estos mm, bioestimulantes, biofertilizantes. Entonces lo quieren testear. Entonces, pues normalmente se peletea aquí. Hay trabajos que empiezan a inocular en estas etapas. Ya no tiene mucho sentido. Ya porque se ha visto que estas bacterias, estos microorganismos son muy eficientes en esta primera etapa inicial, en esta primera etapa vegetativa. Pero no sucede lo mismo con los herbicidas y los fungicidas. Los herbicidas, por ejemplo, se deben aplicar, ¿no es cierto? No cuando recién va a brotar la plantita, porque si aplico ahí herbicidas, no va a volar la planta que está creciendo tan bien. Recuerden que los herbicidas es para controlar las malezas. Entonces yo voy a aplicar, ¿no es cierto?, para el caso de maíz, en los estados Z25, Z30. O sea, cuando ya sigue en estado vegetativo, pero ya tienen cierta fuerza, por así decirlo. ¿Ya? Y por ejemplo, de este material aplicaré 1 litro por hectárea, de este me dice que 2, depende de la recomendación del fabricante. Ya saben que no deben de exceder las dosis recomendadas porque ahí inician los problemas de toxicidad. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo que hay deficiencia, por ejemplo, acá me dice, ¿no? Cuando hay síntoma de deficiencia y porque veo que ahí las malecitas están haciendo competencia, entonces aplico el herbicida. Pero si yo veo que hay unas pequeñas malecillas ahí, pero no veo deficiencia, ¿para qué voy a aplicar el herbicida? Hay que dejar ser ahí a la plantita, porque incluso puede estar protegiendo de la excesiva evaporación. ¿Ya? Entonces, voy a aplicar el herbicida sí, cuando veo que tengo maleza, pero que en mi cultivo empiezo a ver síntomas de deficiencia. Y ustedes ya saben cómo evaluar esos síntomas. Ustedes ya han hecho su práctica, han entrado sus informes, etc. En cambio, los fungicidas sí los puedo aplicar en las primeras etapas reproductivas. Por ejemplo, la espiga, porque está altamente respirando, ¿no es cierto?, suele elevar un poquito más la temperatura y humedecerse. Y los hongos pueden atacar ahí la espiga. Normalmente en trigo la espiga no los hongos no atacan la parte baja, sino la parte de la espiga. Entonces puedo aplicar un fungicida. Pero, ¿cuándo? En estas etapas reproductivas iniciales, Z31, Z37. No puedo aplicar en estas etapas. ¿Por qué? Porque recuerden que estos productos químicos tienen un tiempo de vida y de extinción. Entonces, si yo aplico, por ejemplo, en Z39, este químico va a prevalecer. No va a desaparecer de ahí, va a prevalecer y cuando coseche, todo mi cosecha, mis granos van a estar contaminados con fungicida y las personas que van a consumir este grano se van a intoxicar. Peor si soy agroexportador. Voy a llegar con mi lote de trigo, ¿no? Mi embarcación, por ejemplo, hasta Estados Unidos, lo van a revisar, ¿no? Le van a hacer las pruebas químicas y como hay trazas de fungicidas, me lo van a regresar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a perder toda mi producción.
Por eso es importante saber en qué etapa voy a aplicar cada uno, ¿ya? Para eso es que se ve esto del desarrollo y la fenología. El desarrollo puede ser de tipo morfológico, que tiene que ver con el inicio y fin del desarrollo de un órgano específico. Por ejemplo, aquí tenemos el algodón. Desde cómo se forma esta flor, porque es una florcita, ¿no es cierto? Hasta cómo se llega a cerrar esta flor. Cuando muere la flor se forma esta estructura como un capullito de la que sale pues lo que se cosecha, que es el algodón. ¿Ya? Entonces aquí estoy diciendo en este órgano en específico que ha habido un desarrollo. También puede ser fásico, o sea, hablando de fases, y eso es lo que hemos estado explicando ahorita, y tiene que ver con el cambio de la fase o la fenofase, y es un cambio irreversible que comprende cambios tanto morfológicos asociados a procesos de diferenciación celular y también de balance de carbono. Vemos aquí la imagen. Entonces tengo mi cultivo y nos dice en septiembre, pues está 1, 2, 3 hojas, está el crecimiento de planta. Después tenemos hasta el crecimiento vegetativo. Luego empieza en octubre y vean que empieza a generarse nuevos organismos, nuevas estructuras. Por ejemplo, acá en enero ya vemos que se está formando, empieza a reducirse el crecimiento vegetativo. En marzo, por ejemplo, ya empieza este colorcito, empieza a darse la diferenciación de las yemas, ¿no? Luego empieza a darse el color, ¿no? Esas bayas, por ejemplo, se empiezan a colorear durante abril hasta julio y en agosto pues ya no tenemos el crecimiento, ¿no? Está en una etapa de iniciación de la floración, por ejemplo. Entonces, va a tener que ver justamente con estas fases, ¿ya? Pero también hablamos del desarrollo de un órgano en específico. Entonces, el desarrollo se puede modelar, ¿ya? Y tiene varias etapas. Entonces, la primera etapa es de dormancia de la semilla está durmiente, ¿no es cierto? Hay una variación de tiempo, ¿no? De esa dormancia. Y esta dormancia, ¿por quién va a ser interrumpida? ¿Quién va a romper la dormancia? Pues la inducción de la germinación o la brotación. ¿Por qué, profesora, brotación? Porque no solamente las semillas son dormantes, también las yemas. En frutales, si usted pone su arbolito ahí de manzana, de naranjas, y a veces dicen, profesora, ya un año que tengo mi planta de lima limón y no produce nada. Algo estoy haciendo mal. No, lo que pasa es que los frutales pues demoran en producir los frutos, mínimamente 3 años, ya hasta 5 años, es lo normal. Entonces, esas yemas que están ahí en las ramitas de sus árboles y que no llega a formar flores y que no llega a formar frutos, tampoco revientan esas yemas y son yemas dormentes. ¿Ya? Entonces, la inducción de la brotación o la germinación rompe esa dormancia. Luego inicia la etapa vegetativa y por lo tanto el crecimiento activo, ¿no es cierto?, de estas estructuras y hay diferenciación y crecimiento de órganos vegetativos, nuevas hojas, más tallos, etc. ¿Y cuándo se va a ver interrumpido esto? ¿Hasta cuándo? Cuando empiece la inducción floral. Ahí empieza la etapa reproductiva, en la cual se va a dar diferenciación y crecimiento, pero ahora de órganos reproductivos, ¿ya? Y este es el modelo que siguen todas las plantas. Si es un modelo, es porque se cumple en todas las plantas. Que las etapas pueden ser más cortas o más largas es diferente. Eso depende de la especie, pero siempre cumple este ciclo. ¿Ya? Siempre vamos a tener dormancia, brotación, germinación, etapa vegetativa, etapa reproductiva, ¿cierto? Finalmente la senescencia, que no está aquí en el modelo porque solo estamos hablando del desarrollo. ¿Ya? Así que cuidado también con este grafiquito. ¿Ya? Es importante que lo sepan y lo comprendan. Bueno, ahora sí, entonces, habiendo definido qué es crecimiento y desarrollo, ahora sí hablemos pues de las sustancias que son capaces de regular este crecimiento y este desarrollo. Entonces,
reguladores de crecimiento vegetal, o RCD por sus siglas en español, o PGR por sus siglas en inglés, más conocidas como fitohormonas, ¿ya? Pero ese término no me gusta. Bueno, acordémonos de lo que es la definición de una hormona. A ver cómo voy en el tiempo. Ya. Entonces, una hormona, según la definición clásica, en fisiología animal, que ustedes han visto, reúne tres premisas. Una hormona, ¿no es cierto?, de nosotros, del cuerpo humano, por ejemplo, cuando está estudiando para su examen de admisión, ¿no es cierto?, cumple estas tres premisas. Tienen que tener un sitio localizado de biosíntesis. Por ejemplo, hormonas sexuales, ¿no es cierto?, en las gónadas. No sé, hormona estimulante del crecimiento, pues en el cerebro, ¿no es cierto?, a nivel de la glándula de la hipófisis, etc. Esta sustancia que definimos como hormona es capaz de transportarse hacia células dianas separadas, especialmente del lugar a la biosíntesis. Por ejemplo, la hormona de crecimiento se produce a nivel de, ¿no es cierto?, la glándula pituitaria, creo que es, si es que por ahí no me equivoco, y viaja, ¿no es cierto?, hacia las extremidades, estimulando pues el crecimiento de los huesos, ¿no es cierto? Entonces, otro sitio de lugar de acción. El control de esta respuesta fisiológica a través de cambios en los niveles endógenos de la hormona. Entonces, si sube o baja el nivel de la hormona, pues, ¿no?, se altera este proceso fisiológico. Por ejemplo, la tiroides. Si la tiroides, ¿no?, la T4, por ejemplo, está elevada, entonces esto va a estar sufriendo de hipertiroidismo y va a asociar una serie de problemas. Pero, por eso no me gusta ese concepto de hormona, de fitohormona, una hormona vegetal, las definiciones de las características de una fitohormona vegetal es que cualquier órgano de la planta tiene la capacidad de sintetizar fitohormonas. Si aquí, ¿no es cierto?, teníamos un órgano específico, en las plantas no, la hoja, la raíz, el tal, en cualquier lado se puede sintetizar la fitohormona. El transporte no es un componente esencial. A veces sí es necesario que se transporte, pero a veces no. A veces la acción de la hormona es en el sitio donde está produciendo, ahí mismo hace su acción, ¿ya? Así que depende. Y hay hormonas gaseosas también, entonces se liberan y ya no es necesario el transporte porque es gaseoso. El concepto de células dianas es impreciso en las plantas. Ya no hay un grupo celular específico que va a responder a la hormona, sino que normalmente todas las células tienen los receptores para esa hormona y van a responder. Y van a responder según la intensidad, más bien, de la fitohormona. El control de la respuesta hormonal se lleva a cabo a través de cambios, como les mencionaba, en la concentración, ¿no es cierto? Vamos a marcar esto acá porque no hay un análogo, y la sensibilidad del tejido. ¿Y de qué va a estar determinada la sensibilidad del tejido hacia la hormona? En la cantidad de receptores que tenga la hormona al tejido. Entonces, es mejor hablar de regulador de crecimiento vegetal. Entonces, una hormona vegetal, ¿no? Bueno, antiguamente se le llamaba hormonas vegetales. Webb y Timan definieron el concepto de hormona vegetal como una sustancia producida en cualquier parte del organismo y que es transferida a otra parte para influenciar un proceso fisiológico específico. Entonces, como vemos, es un concepto un poco no tan específico, o sea, no nos llega a decir, ¿no? Es una sustancia que se produce en cualquier parte y que también puede influenciar cualquier parte de un proceso específico, un poco raro, ¿no es cierto? Entonces ya luego con el avance del descubrimiento de otros reguladores, de otras sustancias, ahora sí pues tenemos el concepto de regulador de crecimiento vegetal. Y ya está mucho más específico, mucho mejor dado. Nos dice, son compuestos naturales o sintéticos, ya puede ser de naturaleza sintética también, que afectan procesos metabólicos de desarrollo en las plantas superiores, principalmente a bajas concentraciones.
Y esta es la diferencia principal con una hormona animal, porque nosotros no tenemos productos sintéticos que nos hagan el efecto de una hormona, ¿ya? En cambio, en las plantas sí. También un regulador de crecimiento no posee ni valor nutritivo ni valor fitotóxico, ¿ya? Va a estimular el crecimiento. Algunos, a veces, por ejemplo, los agrónomos suelen preguntar, profesora, ¿y yo puedo aplicar hormonas o reguladores de crecimiento para bajar la concentración de nitrógeno que aplico? No, en realidad, si usted aplica reguladores de crecimiento, va a potenciar el uso de ese nitrógeno que está aplicando, pero no reemplaza la nutrición. Ojo, está presente en todo el ciclo de vida de la planta, todo el ciclo, ya no es como nosotros. Por ejemplo, hormonas sexuales solamente aparece a partir de la adolescencia, mujercitas, por ejemplo, a partir de la menarca, y finaliza cuando ya viene la menopausia, por ejemplo. Una etapa y se acabó. En cambio, en las plantas, los reguladores de crecimiento vegetal van a ir a lo largo de todo el ciclo. Durante todas las etapas están todas las hormonas presentes. Pero ¿qué es lo que varía? La concentración y la distribución entre el tejido y órgano. Eso es lo que va a ir cambiando a lo largo del crecimiento. Ya me voy a tomar los 5 minutos más de su break. Bueno, entonces, estos reguladores de crecimiento van a tener o van a ser agrupados según su estructura química. Vamos a tener un grande grupo que es las auxinas, su representante aquí, el ácido indolacético, pero vamos a ver que hay diferentes tipos de auxinas. Las giberelinas, aquí estamos con representantes con las más activas, la 4, la 1, la 7 y la 3, ya vamos a conversar de ello. Las citoquininas, como la quinitina y la ceatina, el etileno, vean que el etileno es una única molécula en su grupo, o sea, no hay varios, ya está solita. Importancia del etileno, hormona gaseosa. El ácido abscísico, también solito va. Los brasinosteroides, el representante es el brasinólido. El ácido salicílico, los salicilatos, ahí hay varios, ¿cierto? Les estará haciendo acordar a su aspirina. Las estrigolactonas y los ácidos jasmónicos. Aquí no están las caricinas todavía, pero las vamos a desarrollar. ¿Qué podemos ver en común? Porque son diferentes naturalezas bioquímicas. La presencia de anillos, de repente me pueden decir, pero son moléculas pequeñas, ¿ya? Son moléculas pequeñas. Y aquí también me faltó una característica, es que actúan en muy bajas concentraciones, ¿ya? Bajísimas concentraciones. Hablamos de nanogramos o picogramos. Su acción es en muy, muy bajas concentraciones, ¿ya? Eso añadan ahí porque les puedo preguntar qué propiedades tiene un regulador de crecimiento vegetal o qué características. Ya. Y hasta aquí vamos a llegar, ¿ya? Explico este gráfico y ya con eso pues se pueden ir. Bueno, si quieren también revisar, este gráfico yo lo he integrado, ¿no es cierto?, de todos estos autores. Ya por eso es que es importante que asistan a la teoría, sobre todo en este tema, porque como es tan amplio, a veces me dicen, profesor, ¿y qué libro puedo leer? O sea, para sacar, ¿usted dónde ha sacado sus gráficos? Saco de diferentes fuentes. Y yo me hago la chamba de leérmelo todo, resumirlo y tratar de integrarlo lo mejor posible para ustedes. Entonces, traten de aprovechar eso, ¿ya? Porque si bien lo van a encontrar en los libros, pero van a tener que leerse mucha información, ¿ya? Entonces, algo que sí o sí deben saber es pregunta de examen. O sea, no estoy diciendo puede, es pregunta de examen. 1 o 2 preguntas de examen saco de aquí. Los precursores, ¿ya? Entonces, tenemos los diferentes grupos aquí. Por ejemplo, los salicilatos, ¿no? O el ácido salicílico, las auxinas, representada por el ácido indolacético, el etileno, citoquininas, gibelinas, estigolactonas, ácido abscísico, brasinosteroides, el ácido jasmónico. ¿Quiénes son sus precursores? Los puedo agrupar, ¿no es cierto?, en
por ejemplo, precursores de tipo aminoácido. Los ácidos salicílicos, su precursor es la fenilalanina. Las auxinas, su precursor es el triptófano. El etileno, su precursor es la metionina. En el caso de las citoquininas, fibrilinas, estrigolactonas, ácido abscísico y brasinosteroides, tienen en común un precursor que se llama IPP, que es isopentenilpirofosfato. ¿Ya? El IPP, el isopentenilpirofosfato, es precursor de 1, 2, 3, 4, 5 grupos de reguladores vegetales. Y en el caso de lípidos, tenemos el ácido alfa-linolénico, no confundir con linoleico, precursor del ácido jasmónico. ¿Ya? Entonces, esos son los precursores de las rutas bioquímicas. Luego vamos a hablar cada uno, la biosíntesis, etcétera, ¿ya? Pero esto es lo mínimo que debieran de saber. ¿Ya? ¿Cómo actúa una hormona? ¿Cómo es el proceso? Primero, la hormona se tiene que sintetizar. ¿Ya? A partir de eso, este que no pinta bien aquí, vamos a cambiar por este. Entonces, la hormona se tiene que sintetizar justamente a partir de su precursor. Tengo lista mi hormona para ser usada. Entonces se va a transportar. Dijimos que este transporte no siempre es necesario, puede actuar en el mismo sitio de producción, ¿ya? Pero vamos a asumir entonces el transporte como un paso más. Y luego llega hasta su sitio donde va a darse la percepción. Para que se dé la percepción, para que se dé la unión de la hormona, ¿no es cierto? Tiene que estar un receptor de membrana, al cual se va a unir. Esa unión entre la hormona y su receptor de membrana se llama percepción. Producto de esta percepción es la que inicia la cascada de señalización, activa la vía. Ustedes han hablado de vías, metabólicas en bioquímica. ¿Ya? Entonces, producto de eso se da la activación o inactivación, según sea el caso, de factores de transcripción. Estos me van a permitir entonces actuar sobre genes blancos, sobre genes diana, genes target, y al activarse estos genes, pues va a cumplir una función biológica, ¿ya? Entonces, ese es el esquema ese es el modelo que siguen todas las fitohormonas, todos los reguladores de crecimiento vegetal, independientemente si son naturales, si son sintéticos. Bueno, todas siguen este proceso. Además, una vez que ya la hormona hizo su efecto, se puede catabolizar, o sea, se puede degradar. Le pongo una marquita y la degrado. O la puedo conjugar, le añado una peguita, por ejemplo, de, no sé, alanina, por ejemplo, la conjugo con un aminoácido y la tengo guardada. Normalmente, ¿dónde? En su bolsita favorita, que ya saben que es la vacuola. Ahí la guardo hasta que la vuelva a utilizar. Si la célula sabe que no la va a utilizar en mucho tiempo, entonces sí, la marca y la elimina, la cataboliza, ¿ya? Ese es el esquema entonces que cumple o que sigue cada hormona, ¿ya? Y este esquemita, sí tengan cuidado, ¿ya? Que puede aparecer ahí. Listo, preguntas. ¿Alguna pregunta? Ya andan mudos, no sé yo. Bueno, ya la próxima clase que nos vemos presencial, me imagino que estarán más activos. Si no, pues ya nada, al paredón nomás. Ya, listo jóvenes, nos vemos la próxima semana. Estudien, por favor, repasen, sobre todo esta parte de que han terminado de translocación, respiración, alístense para el examen de fotosíntesis, ya no hay tiempo, así alarguen el semestre, quizás el que podamos mover un poquito es el de hormonas, pero el examen el tercero ya no se puede más, si no se va a cruzar con su sustitutorio, ¿ya? Así que prepárense, chicos. Listo, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Miss. profesora. Profesora. Hasta luego, profesora.